también pensar en esta imagen de una familia yendo al cine, al teatro, yendo a la universidad, bueno, es pensar en este estado, un estado desigual. Pero también tenemos que pensar en un aspecto del proceso histórico, propio de la formación de este estado, y en especial la formación del Estado argentino, de cómo se conformó, partiendo de una cierta premisa de que una parte privilegiada y elitista comenzó a formalizar un Estado fuerte, presente. ¿Pero para qué estaba presente? Para mantener esa desigualdad en términos materiales, no solamente en eso, sino también para adoptar un sistema económico capitalista. Hay que mantener las desigualdades en los términos culturales. Hay que posicionarse en paradigma positivista en esta dicotomía de la civilización-barbarie y el debate también de la universalización de la educación básica. Cuando discutieron la ley 1420, es eso, ¿no? Es cómo homogeneizar a estos bárbaros y salvajes, estos primigenios e inmigrantes. No solo homogeneizar en el idioma oficial o en una cultura aceptada por parte del Estado, sino también para redistribuir los capitales culturales y aceptada por parte de los funcionarios, por parte de la comunidad, por parte de nosotros. Somos entes estatizados, aceptamos estas desigualdades. Es duro decirlo así, pero ¿en qué medida visibilizamos estos hechos de vulnerabilidad? ¿De qué medida nosotros dejamos de ver al costado de la ruta cuando manejamos el auto yendo a trabajar? O cuando subimos al colectivo y sube un chiquillo a pedir una moneda, ¿de qué lugar ya no miramos a esa persona como una persona en sí, sino como algo que ya está ahí? Y la desigualdad hay que aceptarla. Y bueno, ya nos vamos a pensar de una manera crítica en nuestra historia. Podemos darnos cuenta cómo ciertas tensiones salen a la luz. La universalización de la educación básica, hegemónica, pero que comenzó a ser una herramienta de alfabetización. Es una herramienta, lo digo yo, como una especie de daga, doble filo. Por un lado, un cierto Estado elitista, manejado por la oligarquía, pretendía mantener esa homogeneización, pero también es una herramienta por parte de la sociedad que va utilizando para llegar a ciertos derechos o exigir esos derechos. La ley Laínez, que en cierta medida se entrometía en las jurisdicciones provinciales, pero niveló el acceso a la educación en varios lugares del territorio. Una universidad autárquica y autónoma y una universidad gratuita ya con el peronismo. No es poca cosa, pero tampoco es algo que proviene por parte de un gobierno, un Estado, sino por parte de la misma sociedad que va buscando esas tensiones. Pero pensar en esa desigualdad, pensar en esa visibilización de la vulnerabilidad, es pensar en cómo empezar a reducir esa desigualdad. Hay momentos de la historia que, según los gobiernos, van a pensar en mantener esa desigualdad o ampliarla. Llamémoslo meritocracia, llamémoslo destino. Y hay otros momentos históricos, por luchas sociales, por resistencia y por gobiernos más populares, con conciencia social, van a tender a reducir esa desigualdad. Y bueno, es parte de pensar el Estado. Un Estado, ¿qué es el Estado? ¿Quiénes son parte del Estado? ¿Qué somos nosotros? Y bueno, es pensar, es dejar una pregunta abierta. ¿Cómo reducir esa desigualdad? Si se puede reducir, si se puede eliminar. Y es también pensarse como Estado. Hola, buenos días. Es un placer para mí estar participando hoy en este debate sobre la vulneración del derecho a la educación. El derecho a la educación en escenarios de desigualdad nos interpela como docentes a hacernos responsables por los éxitos y los fracasos de nuestros alumnos.
Debemos tomar conciencia que como docentes y desde nuestras prácticas incidimos directamente sobre las trayectorias escolares. Desde este reconocimiento, vale la pena revisar las estrategias de enseñanza, porque el problema de la educación requiere firmes decisiones políticas y desde nuestro posicionamiento en el rol. Sin duda, podemos acordar que lo que se necesita en la educación hoy es brindar una educación de calidad. Esta educación de calidad y el derecho a la educación podrán estar garantizados cuando todos los alumnos y alumnas estén en la escuela, aprendiendo. Y cuando digo todos, me refiero a todos, no a la mayoría, menos a uno, que es el que teóricamente decimos que no puede aprender. El desafío debe ser elevar el nivel de enseñanza de los docentes y de las escuelas. El derecho a la educación es un derecho que está plasmado y prescrito en la Ley de Educación 26.206. Sin embargo, no se puede garantizar si no hay políticas públicas que acompañen esta ley y garanticen que todos los chicos estén en la escuela. Y para lograrlo, los docentes debemos asumir nuestra responsabilidad acompañando estas políticas con la firme decisión de controlar la calidad de la enseñanza. Pero no para demostrar que una escuela y sus maestros pueden, sino para plantear que la apertura a todos los sectores de la educación requiere de nuevas estrategias para hacer crecer a nuestras escuelas, no solo en cantidad de alumnos, sino también en calidad. Para lograrlo, debemos reflexionar que en las escuelas no hay malos alumnos, basado en la convicción y en el respeto por la subjetividad de los aprendizajes de cada uno. Si no tenemos en cuenta lo expuesto, seremos responsables del fracaso del chico, intentando luego deslindar nuestra responsabilidad y tratando de convencernos de que este fracaso es causa del nivel sociocultural del alumno, de los contenidos pedagógicos no logrados, del contexto, etc. Necesitamos entonces comprometernos con la ruptura de la desigualdad, de los resultados que alcanzan nuestros alumnos para garantizar el derecho a la educación de todas y todos los niños, jóvenes y adolescentes y adultos que habitan nuestras escuelas. Es por eso que Pablo Pinó, en el Derecho a la Educación, interpela a toda la docencia a revisar nuestras prácticas pedagógicas y tenemos la responsabilidad, especialmente hoy, donde el Estado se corre de sus obligaciones en el marco de una política neoliberal, de restituir derechos, especialmente el derecho a la educación, implementando prácticas pedagógicas que aporten a la construcción de un mundo más justo. Es así que recomiendo frenar con la urgencia de lo cotidiano para mirar y ampliar el horizonte en donde construir, resignificar, profundizar y criticar estrategias de intervención para que el derecho a la educación sea una realidad. Para finalizar, voy a citar a Violeta Núñez, que afirma que si tal vez podamos inventar nuevas maneras de trabajo en las instituciones educativas, nuevas modalidades que contemplen la particularidad sin renunciar al tesoro común de las herencias, nuevas maneras para que los niños y adolescentes y sus maneras de elaborar, construir y modificar recorridos propios, es decir, hacer de la educación un antidestino, práctica que juega caso por caso contra la asignación cierta de un futuro que se supone ya previsto, hacer de la educación un acto que restituya el enigma de la humanidad tantas veces negada. Muchas gracias. Según tu experiencia personal, en poblaciones de alta vulnerabilidad social, ¿qué políticas públicas considerás que resultaron efectivas a la hora de garantizar el derecho a la educación en contexto de desigualdad? Yo creo que la escuela es el lugar donde las desigualdades deben ser superadas para que los chicos puedan tener mejores oportunidades. Pero es muy difícil hacerlo cuando desde el Estado no se fomentan políticas públicas que acompañen a esta intención. Desde mi experiencia puedo afirmar que una de las políticas más transformadoras y significativas
significativas en este sentido fue la implementación de la asignación universal por hijo. Yo tuve desde chicos que me contaban que veían a sus mamás más contentas porque podían comprar el pan, pagar los servicios básicos y que a ellos no les faltaban los insumos escolares, hasta madres que dicen que a partir de la AUH pudieron dejar trabajos extremadamente precarios para permanecer más tiempo en sus hogares y así acompañarlos en su vida escolar. Y esto se refleja tanto en el aumento de la tasa de escolarización como en la asistencia de los chicos. Antiguamente se creía que la categoría de alumno era incompatible con otras como trabajador o madre, pero la realidad es que muchos chicos en edad escolar trabajan o son responsables de actividades domésticas o están a cargo del cuidado de hermanos menores o ellos mismos incluso son padres, lo cual condiciona la asistencia a la escuela. Además, les suceden situaciones imprevistas como mudanzas o enfermedades, las cuales se magnifican cuando no se cuenta con los recursos para afrontarlas. A veces incluso tienen una acumulación de todas estas desventajas, quedan entrampados en espirales de desventajas. El problema de la exclusión y la desigualdad escolar es muy complejo y multidimensional. Si bien durante el gobierno kirchnerista se tomaron medidas para garantizar la escolarización en nivel secundario, con el plan Fines, el Envión o el plan de mejora, hay que admitir que bajo la pretensión de garantizar la inclusión se deterioró el trabajo pedagógico. Mi opinión contradice a la de muchos de mis compañeros docentes y creo que a la de una parte importante de la sociedad que hacen juicios morales con respecto al destino que les dan a los alumnos y sus familias a la AUH, desconociendo las realidades de los sujetos con los que interactúan. Incluso hay directivos que cuestionaban moralmente los comportamientos y las conductas de las familias o ejercen mecanismos coercitivos para firmar las libretas. Hay mucha desconsideración. Por ejemplo, un discurso que es muy común escuchar en los pasillos de las escuelas es que el ausentismo escolar se debe al desinterés familiar, sin conocer las condiciones de vida de las familias, que dificultan el sostenimiento regular de la escolarización. Muchas de estas personas estaban a favor de políticas como las neoliberales de los 90, que eran políticas focalizadas compensatorias, porque creen que de esa manera se controlaban mejor los recursos públicos, y critican las políticas fundadas en el derecho como lo es la AUH. Aún quedan muchos vestigios en el imaginario docente de lógicas ancladas en etapas anteriores, que estaban basadas en la meritocracia. Estas son las mismas personas que creen que el éxito o el fracaso escolar se deben a esfuerzos o aptitudes naturales, sin darse cuenta que muchas veces la escuela, más que superar, reproduce y sedimenta las desigualdades sociales. ¿Los docentes estigmatizan a sus alumnos? Bueno, los procesos de desigualdad están en parte legitimados desde la escuela, que esto argumenta la cuestión de las desigualdades sobre las cualidades individuales, por ejemplo, la inteligencia, los talentos, los genes. Es a lo que Bourdieu constata que la fuerza de estos estados se basan en una especie de neonauerdismo que plantea que los mejores y los brillantes son los que triunfan, mientras que los inferiores fracasan debido a su propia naturaleza. Un elemento importante que se debería considerar es la de cultura escolar, que no tienen que ser iguales a su ámbito social. Tampoco hay que anticiparse acerca de su rendimiento y comportamiento pensando que van a actuar de determinada manera por pertenecer a esa clase social. Debemos replantearnos que muchas veces establecemos un juicio de valor acerca de las clasificaciones que muchas veces nos basamos en prejuicios, sino más bien tenemos que tomar conciencia de ellos. Igualmente los docentes terminan clasificando y teniendo en cuenta las expectativas escolares que conciernen a la escuela. Hoy en día forma parte de una realidad social más amplia. Esas variables que son externas, como las condiciones dignas de vivienda, la comida, la vestimenta, pero también están las internas, que nos plantean como docentes vincularnos con ellos para ejercer nuestro propio desempeño sobre esta desigualdad escolar. Es importante esto de tener una sociedad menos discriminatoria y una escuela más democrática. La pregunta de cómo garantizamos la educación pública en contextos de desigualdad, la respuesta lógica es a través del Estado. En contexto de desigualdad es la forma en el que el Estado asegura la educación por propia necesidad de reproducirse y reproducir el orden social establecido. Con sus desigualdades, el Estado necesita reafirmar su monopolio. Lo hace a través de la violencia física y la violencia simbólica.
ejercida por instituciones como la escuela, que se enmascaran sin dejar en claro cuáles son sus propósitos reales. Debemos pensar en el concepto de capital cultural para dar cuenta de que el éxito escolar no está condicionado por las aptitudes personales, sino que hay que pensar también en lo que la familia hereda, el capital cultural, el estatus dentro de la sociedad, el acceso a bienes culturales válidos para una sociedad que posee cada individuo. Para que la escuela, como herramienta de la educación, funcione y se sostenga, adjudica tareas en los diferentes ejes que la componen. La reproducción es la constante transmisión de conocimientos, pautas culturales, formas estructurales del sistema de enseñanza. Los roles dentro de ella, los roles principales son los de los profesores, que cuentan con la función de mediar entre la escuela y los estudiantes, que inculcan y transfieren la cultura dominante, la escuela en sí, que posee una función ideológica social, mantiene una rutina en el medio escolar, conserva la cultura dominante, sin aceptar ningún tipo de sugerencia. Y por último están los alumnos, que son responsables por su aprendizaje en forma constante con un papel participativo y colaborativo. Cabe preguntarnos también quién selecciona y elige el tipo de educación que se imparte. La educación debe cumplir las siguientes funciones: la función cultural de transmitir y conservar la cultura dominante, la función social de reproducir la estructura social y sus relaciones de clase, y la función ideológica, al enmascarar estas dos funciones bajo la apariencia de un ser autónomo, independiente o neutral. Como conclusión, podemos decir que es necesario garantizar la educación pública, ya que ésta es necesaria para la reproducción del propio Estado y el orden social reinante.